nos estamos acostumbrando a decir las complicaciones de la conectividad. Bueno, entonces les decía, el otro día con Néstor hablamos un poco de cuestiones de cómo hacer mediciones y cómo hacerlas, las cuentas, o cómo informar algunos detalles de cómo elaborar una práctica experimental, digamos, así básica de enseñanza. Entonces, lo que ahora voy a hacer, si me deja compartir pantalla, es armar la estructura del informe. Si bien yo se las dejé en el Moodle, vamos a hacerla de vuelta. O vamos a hacer como estamos más acostumbrados nosotros. Entonces, ¿cómo sería la estructura del informe? O sea, una vez que ustedes hicieron el experimento, hicieron todas las cuentas y reportaron los datos, tienen que dejar por escrito el informe. Entonces, ¿cómo es? Bueno, primero, el primer punto, tienen una carátula. A ver si encuentro para ponerlo en español. ¿Qué va en la carátula? Van nombre y apellido de cada uno de los miembros del equipo. Acá hay dos opciones, o es individual o son dos. Va la materia. Si quieren poner los nombres nuestros como profesores a cargo, qué sé yo, pueden poner. Y la afiliación, o sea, la universidad. Básicamente esas tres cosas. Eso es bien fácil. Después de la carátula va el resumen. ¿Lleva acento en la U, resumen? Creo que no. No. Bueno, no. El resumen es básicamente un párrafo donde se resume el experimento, pero donde se describe someramente el principal resultado del experimento. ¿Qué se hizo y cuál fue su resultado? O sea, acá no hay que hacer muchas cosas. O sea, tiene que ser una primera lectura donde yo sepa de qué se trata. Bueno, y antes que nada, ¿no? Lleva un título. Además, acá arriba de todo. Que en nuestro caso es, no sé, determinación del coeficiente de viscosidad del aire o algo así. Bueno, esa carátula, el resumen es un breve párrafo donde uno pueda contar todo lo que se hizo y si el resultado fue exitoso o no. Luego, eso es una cosa que van a escribir al final, cuando hagan todo, ¿no? O sea, nunca se escribe primero el resumen. Es lo primero que aparece en el informe, después de la carátula, pero es lo último en escribirse, porque el resumen resume todo el trabajo. Más o menos la estructura del informe como tiene que tener 2 o 3 niveles. Un nivel rápido que me cuente de qué trata la cosa y si vale la pena leerlo. Bueno, eso está en el resumen. Después tienen una segunda lectura que es relativamente rápida, que uno puede identificar fórmulas, tablas y resultados, llegar rápidamente a las conclusiones. Y entonces uno se entera un poco más lo que pasó, y como un tercer nivel de lectura donde ustedes son más detallados, cuentan cuáles son las hipótesis, cuentan las técnicas o las maneras de medir, y entonces yo, si quiero reproducir el experimento que hicieron ustedes con la descripción que ustedes me dan en el informe, yo sería capaz de hacerlo. Esa es la lógica. Entonces después del resumen viene
una introducción. Por ahí podría marcarlo esto en negrita, a ver si me sale. Así va quedando. ¿Alguien me hizo algún comentario? Si se hacen de a dos son 200 mediciones, sí. Bueno, entonces, en la introducción, ¿qué va? En la introducción, en general, va el marco teórico del experimento, el cuerpo de hipótesis. Se hace una descripción de tipo teórico del tema y tiene que contener claramente qué modelo se utilizó y qué hipótesis tiene involucrados. Eventualmente puede haber deducción de fórmulas. Bueno, eventualmente no. Aquí van las fórmulas. Y eventualmente sus desarrollos. ¿Sí? Ahora, acá tiene que estar toda la parte que es la teoría del problema. Si utilizan algún libro, bueno, se hace una llamadita, un asterisco, un número 1, 2 por cada cita, y después al final en las referencias se ponen todas las citas. Esta parte es importante porque en general la introducción la saca de libros y uno tiene que decir cuál es la fuente que utiliza. Porque la diferencia entre un plagio y un informe es poner la cita. Y si ustedes hacen algo original el día de mañana, si otros usan algo que ustedes hicieron, les va a gustar que lo cite, ¿no? O sea, como hizo, no sé, no me ocurre acá, bueno, el profesor Villalba o la profesora Lescano, vamos a seguir el procedimiento de ellos en el trabajo que hicieron en el año, no sé, 2028. Bueno, entonces eso tiene que estar. Una vez que hace eso es desarrollo experimental. No sé si poner desarrollo o actividades, ¿no? Acá nunca, esto medio va a gusto del consumidor. No sé vos, Néstor, cómo le decís a esta parte. No me acuerdo, pero es algo, sí, parte experimental o... Sí, Algo del estilo. sí. Entonces, acá lo que va es descripción del material. Otros lo llaman materiales y métodos. Esto depende mucho de la comunidad donde ustedes estén escribiendo. Entonces, se describe los instrumentos utilizados. O se los lista. No hace falta que sea una descripción. O sea, no me vas a describir que es una regla.
pero sí me parece que se utilizó una regla estándar, graduada en milímetros, se utiliza, ese tipo de cosas. Se describe cómo es el armado del experimento. O arreglo experimental. O sea, el experimento en sí. Esto se puede acompañar con figuras. Si ponen alguna figura o esquema, no, lo pongo acá abajo, de poner alguna figura o esquema, lleva número y epígrafe. O puede ser semitítulo, no sé. Caption, muchas veces le dicen. Que es, o sea, figura 1, 2 puntos, esquema del experimento a realizar. Figura 2, esquema de una caída libre, no sé. Entonces ustedes en el texto van a poner, utilizamos tal y cual instrumento para realizar el experimento, el cual se dispone como se muestra en la figura 1. Y ustedes siguen explicando. Una vez hecho eso, se realizaron 100 mediciones repetidas por cada miembro del equipo. Y después siguen hablando. Esto también va en resultados cuando aparezcan las tablas. Las tablas también llevan número y título o número y epígrafe. Las figuras no tienen que ser obras de arte, tienen que ser cosas súper esquemáticas. Y creo que nada más va en esta parte, ¿no? No me estoy olvidando de nada, Néstor. Ah, bueno, y el método sería la manera en que se desarrolló el experimento. O sea, entonces, ustedes tienen que escribirlo de una manera en castellano, claramente, para que yo, si quiero hacerlo en casa, leyendo lo que ustedes me dicen, lo pueda desarrollar. ¿Qué más? Bueno, una vez que hacen eso, ustedes habrán hecho sus mediciones y empiezan a hacer sus cálculos. Entonces, acá vienen resultados. Y que van los resultados, precisamente los resultados. Entonces acá se pueden poner, se detalla a continuación en la siguiente tabla, número tanto, los resultados de cada una de las mediciones. Entonces se detalla las mediciones que hubiere en tablas. Las tablas, al igual que las figuras y esquemas, llevan número y epígrafe. Y título puede ser. Por ahí, si la tabla es muy larga, encontrar el epígrafe no lo encuentran nunca. Y puede ser una numeración distinta para las tablas. Las figuras de esquema van figura 1, figura 2, figura 3 hasta la última. Y las tablas, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y se las cita cuando haga falta. Las tablas tienen que contener
por ejemplo, como mostraron algunos de ustedes, hicieron 100 mediciones, muy bien. Entonces, cada columna tiene que contener la información que necesito para poder entender expresado adecuadamente. O sea, si hay errores de medición, se tienen que expresar a una cifra significativa. Si el error es el mismo, que es muy común que eso pase, no hace falta hacer una tabla con 100 veces el mismo número, se puede dejar en algún lugar bien visible, arriba de la tabla o en el texto, y en la tabla pueden poner los tiempos y si la longitud es la misma que recorrió, también. No hace, ahora, si cada vez que lanzaron la pelotita lo hicieron a una altura distinta, tienen que poner altura, tiempo, y después pueden obtener la velocidad, y el error en la velocidad va a ser distinto en cada caso porque típicamente tardaron distintos tiempos. ¿Me siguen, no? Hasta acá. Y arriba de todo ustedes indican tiempo, abren paréntesis, segundos, velocidad, metros sobre segundos, errores en la velocidad, metros sobre segundo. O sea, tienen que estar las unidades. Y si la longitud de cada tiro cambió, tiene que estar eso. Acá también viene a gusto del consumidor. Algunos me dicen, pero yo en vez de hacer, era muy detallista y muy obsesivo, en vez de hacer, no sé, 200 mediciones hice 1000. ¿Vale la pena ponerlo acá o lo pongo en un apéndice? Bueno, si te queda una ensalada de números tan larga que es imposible de seguir, pueden ir en el apéndice. ¿Qué más? Una vez que tienen eso, bueno, acá hay una parte que es medio como delicada, que es cómo calculan los errores. Acá en este informe es relativamente fácil porque Néstor les dejó la expresión del error analítico para el cálculo de la viscosidad. Pero así todo es aconsejable que lo muestren, digamos. O sea, ustedes habrán tenido una velocidad media con su desviación estándar y en CAP el cálculo principal lo ponen detallado. Más que nada porque están aprendiendo. En un informe de verdad por ahí no necesitan dar ese detalle, se supone que lo saben, pero como nosotros acá queremos evaluar si lo están haciendo bien o no, déjenlo. Entonces, acá poner el cálculo principal, poner la expresión del cálculo principal con su error. O sea, las expresiones numéricas y después poner el resultado final. Entonces yo si voy después agarro la tabla y quiero calcular el promedio por las mías, puedo verificar si me dio igual o no que ustedes y puedo meter en la fórmula y ver si lo hicieron bien. Esa es la idea. De vuelta, si no es el caso, pero en el caso de que las expresiones de cálculo de error sean muy complicadas, muy largas, eso podría ir en el apéndice, pero nosotros preferimos que lo dejen en el cuerpo principal del informe. Acá, una cosa que a veces se hace es hacer algún comentario previo a las conclusiones. Bueno, o sea, si hubo 2 miembros del equipo y la medición del observador 1 tuvo un error relativo menor que la medición del observador 2, pueden decir, bueno, el observador 1 con sus mediciones obtuvo un error relativo del 2%, mientras que el observador 2 tuvo un 5%, por lo cual el observador 1 midió con mayor precisión porque tomó algunos recaudos tales como, y lo detalla.
Esto sería el análisis de resultados. Pues tal vez no da para que sea una conclusión general, pero acá se puede aportar algún detalle. O por ahí les dio menor error relativo porque en la casa donde tiraron la pelotita había viento y en la otra no, o había humedad, o estaban los hijos corriendo cerca y les pateaban la pelotita. Bueno, para esos detalles no. Se supone que ustedes habrán esperado que sus hijos no les pateen la pelotita y haber tirado correctamente todas las mediciones. Y bueno, y acá ya va como que ya estamos terminando un poco el informe, aunque todavía falta un par de secciones, que es la conclusión o conclusiones puede ser también. A mí me gusta más poner conclusiones, no sé por qué pongo conclusión. Bueno, acá en las conclusiones se hace un análisis más detallado de los resultados. Acá juzgan si el experimento fue exitoso o no. Y acá por ahí una cosa que se puede poner acá arriba del todo en la introducción es mencionar cuáles son los objetivos del experimento, ¿no? Lo agrego. Entonces, bueno. Ufa, bueno, no me deja. Acá lo que a nosotros más nos interesa no es que el experimento haya sido exitoso, sino que ustedes sepan decir por qué fue exitoso o por qué no lo fue. ¿Está bien? O sea, no, a nosotros realmente, si les fue bien o no el experimento, bueno, si les fue bien y pudieron medir algo razonable, está bárbaro. Pero si no, bueno, no pasa nada. Nos tienen que explicar qué es lo que pasó mal. ¿Por qué no fue exitoso? Se puede hacer mención de qué mejoras se podría hacer. O qué otras cosas se podrían medir. Porque a lo mejor les parece insuficiente las cosas que nosotros pedimos para hacer esta actividad. Esta actividad, recordame Néstor, pero básicamente lo que pedíamos era calcular la viscosidad del aire y compararla con los resultados de Wikipedia, ¿no? No. Comparación no. Bueno, si Pero alguien se anime y lo quiere hacer, lo hace. Igual ahí después vale la pena hacer algún comentario. Probablemente no les da igual porque está medio diferente, pero si alguien se anima a hacerlo, después les contamos cómo. Carlos, disculpa. Sí. ¿Cómo es lo que da Wikipedia? ¿A qué viscosidad se refiere? No, Wikipedia, esto te digo porque ya nos pasó con el experimento de resonancia, que lo hicimos con glicerina, aire y agua. Y entonces cuando comparaban los resultados no les pegaba ni con cola. El tema es que estaban medio en unidades diferentes a las que obteníamos con el de resonancia.
pero el tema es que acá tiene mucho que ver la superficie. Yo creo que les debería dar bien, pero... pero bueno, si no, acá el objetivo principal era corroborar que se movió a velocidad constante y determinar cuál es el coeficiente de viscosidad. Eventualmente, si alguien se anima, hace la comparación con Wikipedia. O sea, obviamente si ven que no les da igual, nos preguntan qué pasó y tratamos de verlo. Que yo a veces, yo siempre en cada cosa que tiro dejo una cosa medio librado a... Así como Néstor les dijo, me parece que va a dar bien, hizo un par de pruebas y lo dejó librado un poco al azar, yo también dejo esa parte del experimento donde tengamos que esforzarnos todos y por ahí aprender algo colectivamente. Después lleva 2 o 3 secciones más. El informe acá terminaría formalmente el informe, pero viene la bibliografía. En esta sección van listados todos los libros que usaron. O si usaron alguna referencia, algún valor de Wikipedia o de alguna fuente confiable, lo pueden enumerar acá. Por eso yo les decía, las citas van con número. O sea, cuando ustedes van hablando, bueno, en la literatura se encontró que, no sé, la caída libre y hace una llamadita 1, es tanto y se puede modelar de la siguiente manera y se fijan en el libro que lo dicen, ponen 2 y así siguiendo. Si no hay referencias o no tienen, pues usaron las cosas que nosotros le dimos en clase, bueno, pueden ponerlo como una referencia al material que usaron en clases. Y acá este otro es optativo, que es el apéndice. Puede haber uno o varios apéndices. Por ahí acá pueden poner un cálculo detallado de alguna fórmula de error, o pueden poner las tablas si eran muy largas, o algún detalle particular que sea importante para el experimento, que no valía la pena contarlo en la primera pasada, pero si alguien quiere hacer algún detalle particular, no sé, se puede contar acá. No se me ocurre ahora qué detalle por ahí es necesario agregar, pero que por ahí no les parece tan importante para el cuerpo principal, pero sí para enumerar un informe. Y eso más o menos sería la estructura. Esto después, si quieren, lo subo al Moodle. Comentarios que hago yo ahora al margen. Es el informe se escribe en castellano, correcto. Debe estar en castellano. Preferentemente sin errores de ortografía. O modismos de otros idiomas. ¿Qué yo? Va, error de ortografía. Sí. ¿Ibas a preguntar algo? Bueno, errores de ortografía está claro para todos, modismos de otros idiomas, qué sé yo. El set experimental, bueno, es el arreglo del dispositivo experimental, o que me hicieron un test, no, hicieron una prueba. Y después hay algunas cosas que es un error muy común, que se confunde la palabra asumir con suponer. Como la mayoría de los que damos clases, estudiamos materia en inglés,
en materia de inglés generalmente dice we assume that this problem, bla, bla, bla. Bueno, suponemos que es, pero la gente dice asumimos que. Lo dice, seguro que todo el tiempo están escuchando que sus docentes de matemática y de física les dicen asumimos tal cosa, asumimos tal otra. Se asume el poder, se asume un cargo, pero no se asume que la gravedad vale 9,8. Se supone que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En algún caso, cuando decimos nos hacemos cargo de nuestra suposición, eventualmente se puede usar para eso mismo. Pero bueno, a eso me refiero con modismos o usar palabras en otro idioma. Qué sé yo. Y se puede escribir, si es un solo miembro, en primera persona el singular. Si son dos, primera persona el plural. O se puede escribir en tercera persona impersonal. Bueno, valga la redundancia, ¿no? No sé cómo decirlo bien. ¿Dónde está? Tengo teclado en inglés y en revisión. O sea, yo realicé el siguiente experimento, bueno, o realizamos el siguiente experimento, sería en primera persona el plural, o se realizó el siguiente experimento, bla, bla, bla. ¿Se entiende la diferencia? Y no me cambien los tiempos, o sea, no importa cuál de los tres usan, pero el que usan lo mantienen. Esos son las notas al pie. Después, bueno, sí, la disposición de las figuras deben ser claras. Estos ya son detalles, ¿no? Al igual que las fórmulas. El principal problema de esto es que usan Word. Y no todos los Word ven las cosas iguales. Y si se les topa a alguien como yo que usa LibreOffice, en general, cuando escriben en .docx, yo lo veo distinto. Pero a veces distintas versiones de Word en Windows ven distinto lo que hacen cada uno. Entonces, para resolver eso, los informes se entregan en formato PDF. Eventualmente, si quieren que les hagamos alguna corrección ahí al pie, pueden mandarnos el punto doc. No hay problema. Pero, o sea, si quieren pueden mandarnos los dos. Pueden mandarnos el PDF y el punto doc. Entonces, en el punto doc, por ahí en colorado, le podemos hacer alguna corrección. Pero el PDF es obligatorio porque muchas veces pasa que desacomoda las figuras en el proceso cuando lo suben a Gmail o a Yahoo. En el proceso de envío hace algún procesado el software, la nube, y uno lo recibe diferente. Entonces, en cambio, el formato PDF llega como ustedes lo mandaron. Creo que no me olvido de ningún detalle más. No sé, Néstor, si querés que agregue algo. Está bien lo del PDF porque sí, pasa. Es muy frecuente que se pierdan fórmulas, todo en Word. Y el PDF, bueno, sale enterito, así que está bien el comentario. Es muy simple porque a veces nos preguntan si trabajan en Word, siempre le dan la opción de exportar o imprimir y ahí en general
cuando pueden elegir el formato PDF. Sí, Eviten mandar, ¿cómo? guardar como PDF también creo que lo da también. Guardar como PDF, sí. Eviten eh, mandarnos fotos del informe, porque en formato JPG lo que pasa es que suele ocupar mucho lugar. Yo tengo alrededor de 50.000 mails que algunos todavía los quiero conservar por alguna razón y otros no. Entonces después siempre se me satura la casilla de correo por algo, que yo hay veces me aguardo por 2 o 3 años informes de cursos anteriores y cosas así. Cuando estaba en Física 1, que siempre tenía la mitad de la gente recursaba, eh, no por malo, sino porque era así la materia. O sea, la materia Física 1 para ingenieros es una materia más o menos la mitad de esa prueba. Entonces me daba lástima rehacerles los informes, hacerles hacer el mismo informe. Entonces, en algunas oportunidades les daba un cuatrimestre de validez, en otras oportunidades lo que hacía era la gente que cursa por primera vez hace los informes de siempre y los que recursan tienen que hacer un informe distinto. Entonces me conservaba los informes para ver qué cosas les había pedido en cada cuatrimestre o incluso a veces alguno de vez en cuando hacía trampa. Nos pasó alguna vez, no con Néstor, pero sí con David, el docente de la mañana, en Introducción a la Física, que siempre se tomaban los primeros, es muy gracioso, pero el primer informe era el volumen del que se tiraban la probeta, qué sé yo. El segundo informe era el resorte, ley de Hooke, y el tercer informe era otra cosa, no me acuerdo qué era. Entonces yo un cuatrimestre agarré y cambié el orden del segundo y el tercer informe. Entonces hubo un grupo que me entregó el informe de ley de Hooke, que no lo habíamos hecho. Uno o dos grupos. Eran las bananas y le digo, ¿por qué nos entregan este informe si esta práctica no se hizo este cuatrimestre? Bueno, esas cosas saltan cuando uno es mala persona como yo. Entonces, obviamente esa gente desaprobó. Después tuvo que hacer otro informe para compensar y mostrar que realmente habían aprendido. Aunque no me acuerdo, me parece que ese grupo, además de hacer trampa, venían derrapando en los finales medio mal, en los parciales medio mal, y creo que después terminaron recursando, pero no los penalicé, les hice que hagan las cosas, ¿no? Los reté, sí, puse cara de enojado, qué sé yo. Pero nada más. Iba a decir, bueno, entonces yendo a lo concreto, más o menos estas son las líneas generales. Hay un modelo de informe que subí, que es la misma que usamos para introducción a la física, más o menos está en la misma línea. Si es una cosa clara, estructurada y reproducible, dije y espacio reproducible, no hay problema, se los va a corregir y se los va a evaluar bien. Es un formato estándar, es como les decía, no es una bajada de línea, sino más bien una manera común de trabajar las cosas. Sí, Teresita, decime. Ah, pensé que querías preguntar algo. Bueno, no hay problema. Entonces, dejo de grabar porque esto era lo que quería comentar yo. Y Profe, así yo ya... tengo una pregunta, no sé si es Dale. una pregunta. Nosotras preguntamos la otra vez y nos dijeron que con 50 mediciones cada una Esa es una alcanzaba. cuestión particular para grabar. Sí.